Bien, hemos dicho o afirmado que Faraón, puedes regresar por favor al 37? Si eres tan amable. Ahí vamos a regresar al 37. Hemos dicho que Faraón vio algo diferente en José, en el joven José. Amén. José en aquel momento, ya sabéis que había pasado por un sinfín de situaciones, fue tirado al pozo por sus hermanos, vendido como esclavo a la edad de 17 años. Y dice la Biblia que él es ascendido al trono de gobernador de Egipto a los 30. Aquí José ya había pasado un proceso de 13 años. 13 años, digan conmigo, 13 años. Justo los años que cumple hoy María. Qué curioso, ¿no? Qué casualidad. 13 años de proceso donde fue vendido, donde fue humillado, donde fue encarcelado, maltratado, abusado, en fin. Un proceso difícil donde José mantuvo firme su fe y sus principios. Decimos todos amén. Aleluya. Vemos que en ningún momento José vendió o negoció o menospreció su fe, los principios que él había recibido y que le ayudaron precisamente a llegar donde llegó. Amén. Entonces, qué tremendo la primera enseñanza. Nunca vendas tus principios, ni nunca menosprecies tu primogenitura, para aquellos que lo entienden, por un plato de lentejas, porque si tú mantienes firme tus principios, al final del proceso el Señor te pondrá en alto. El Señor te exaltará, el Señor te levantará y el Señor te justificará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dame un aplauso al Señor por eso en el nombre de Jesús. Ahora, yo realmente creo, y a ver si esta es la palabra correcta en esta tarde, yo realmente creo que Faraón sintió cierta fascinación por la persona de José. Amén. Yo creo que Faraón se sintió, y lo digo en el buen sentido de la palabra, Faraón se sintió atraído por lo que José proyectaba, por lo que salía de José, por lo que emanaba de José. José era un joven de 30 años de apariencia hermosa, por eso se sintió atraída a la mujer de Potifar, la Potifera. Se sintió atraída físicamente con José, porque José era de hermoso semblante, atractivo físicamente. Digan conmigo, José era guapo. Como decimos en Murcia, José era un tío bueno. José era guapo. Y no estoy hablando de ese tipo de atracción, sino que Faraón se sintió atraído por el carisma que fluía, que emanaba de José. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso tiene una palabra. Eso se llama química. Digan conmigo, hubo química. ¿Qué es la química? Digan conmigo, la química por tanto atrae. Cuando hay química entre dos personas, ¿hay qué? Atracción. No solamente sexual, no solamente física. Hay atracción, digan conmigo, atracción. Entonces, la química atrae. ¿Esto qué es? Esto es el título de la prédica, es una afirmación, es una enseñanza esta tarde que vengo a compartir con vosotros. Es la enseñanza o la prédica de esta tarde, es un principio, una ley espiritual, es una verdad irrefutable, o cuando menos es una verdad que se puede medio discutir. Lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza de esta tarde. Pero antes que nada, a mí me gustaría escuchar de todos vosotros algunos sinónimos de la expresión tener química. Tener química. Amén. José, ¿tienes química con Juan? Aleluya. Aleluya. Díganme un sinónimo de la palabra, de la expresión tener química. Venga, sinónimos. A ver. Conectar. Afinidad. Sintonía. Armonía. ¿Sí o no? Buena comunicación. Pero hay una que he escuchado 2 veces que me ha encantado. ¿Quién lo ha dicho? Dilo. ¿Quién más dijo feeling? ¿Quién más dijo feeling aparte de Oscar?
Feeling, feeling, feeling. Feeling. No, es feeling es castellano o es inglés. Es inglés, ¿no? Es una palabra inglesa. ¿Qué significa feeling? A ver, ¿qué significa? Sintiendo. Feeling. Era la canción, ¿no? Feeling. ¿No la conoces? Es que es de los 70, tú no habías nacido todavía. Hay palabras, y esa es la palabra que yo quería escuchar. Digan todos juntos conmigo, feeling. Aleluya. ¿Qué es el feeling entre dos o más personas? Sabéis que vivimos todos en el tiempo de la globalización, en un tiempo imparable, en una etapa que se llama, una etapa o un fenómeno imparable que es la globalización. Y en ese fenómeno de la globalización, muchas palabras e infinidad de términos de un idioma, por ejemplo el inglés, se han comenzado a utilizar o se han comenzado a introducir dentro de otros idiomas. Díganme otras palabras, por ejemplo inglesas, que ya estamos utilizando nosotros. Otras palabras. ¿Eh? Ok, McKay. ¿Qué más? ¿Ah? Marketing, parking. ¿Qué más? Brother, brother, ¿qué pasa, brother? Qué bueno, brother. Selfie. Selfie es una palabra ni inglesa, es una palabra que ha nacido, que ha brotado así, pero no es inglesa. Es una palabra universal. Renting, ¿qué más? Tuning, welcome, brothers, sisters and brothers, welcome, good afternoon. Pero eso ya habla en inglés. No, yo estoy hablando de palabras que ya se están metiendo y que usamos. Pero, por ejemplo, no, estáis desviando ya. Palabras que usamos dentro del castellano, pero que no son castellanas. Feeling, ¿qué? Lineage. Kleenex, pero es una marca. No. Es una marca, Kleenex. Por ejemplo, tuning. Tuning es una expresión que usamos para, antiguamente el tuning, ¿qué era? Maquear un coche. Ahora es tuning, el tuning. Yo antes maqueaba y ahora hoy tunean. El tuning. Por ejemplo, renting. Entonces son palabras inglesas o de otros idiomas que se han introducido en el castellano y la utilizamos de un modo habitual. Amén. ¿Cuántos escucharon la palabra feeling muchas veces? Ok. Oscar ha dicho la traducción literal de la palabra feeling. ¿Cuántos sabían que feeling significa sintiendo? Nadie lo sabía. Entonces muchas veces, me gusta esto, ¿por qué? Porque muchas veces usamos palabras de otros idiomas, porque todo el mundo las usa. Hace unos años, he estudiado también rápidamente, hace unos años usamos la palabra guay del Paraguay. Ahora se dice, antes se decía, hace 20 años se decía, el coche este está guay. Ahora se dice, el coche este está guapo. Se ha cambiado, guay ya está desapareciendo, menos para los más mayores que de vez en cuando todavía no sale guay, pero se está desapareciendo. Entonces lo tremendo es esto, usamos palabras de otros idiomas por el efecto de la globalización, e incluso por ejemplo en Estados Unidos ha nacido un nuevo idioma, el Spanish English. Tú vas a Estados Unidos y te pones a hablar con un mexicano castellano parlante y empieza a hablar en Spanish English y no te enteras de nada. Porque hay como un mestizaje, como una mezcla entre los dos idiomas. Entonces tienes que prestar mucho el oído para poder captar o entender esto. Pero lo tremendo es esto. Es que usamos palabras que vienen de otros lugares, a veces sin tener el pleno conocimiento de lo que significan. ¿Verdad? Y la usamos porque todo el mundo las usa, pero no nos hemos ido a parar y a preguntar qué significa o qué expresión verdaderamente se esconde detrás de esa palabra.
Entonces usamos esas palabras sin plena conciencia de lo que en verdad o en realidad significan o quieren decir. Y lo que suele pasar muchas veces con esas palabras que yo he llamado importadas, la palabra feeling es una palabra importada del inglés, lo que suele pasar es que con el paso del tiempo pierden su verdadero significado y empiezan a decir otras cosas, a querer decir otras cosas, o la usamos nosotros para querer decir otras cosas de su significado original. Es decir, pierden su significado, se modifican su significado o se desvirtúa su significado, una vez que han sido introducidas en el idioma nativo o en el idioma del lugar, en este caso el castellano. Entonces, primeramente vamos rápidamente a ver lo que no significa, porque la palabra feeling, ustedes dirán, no aparece en la Biblia en castellano, pero sí aparece en la Biblia en inglés. Entonces, ¿estoy siendo bíblico, sí o no? Amén. Entonces, vamos a ver lo que no significa la palabra feeling de momento. Por ejemplo, feeling no significa belleza. Sabemos que José era guapo. ¿Quién más dice la Biblia que era de hermoso semblante y de bello parecer? ¿Quién más? David. José, David eran hermosos, pero eran excepciones. Ojo, eran excepciones. Pero José y David eran gente guapa por fuera, atractivos físicamente. Pero feeling no significa belleza externa. Si alguien te dice, escucha bien, si alguien te dice que no tiene feeling contigo, no significa que te considere a ti una persona fea o poco agraciada o poco atractiva. Jesús físicamente, ¿cómo era? Díganlo. Era feo. Sí, era feo. Jesús era feo. Jesús no era hermoso físicamente. Jesús no era atractivo. Jesús físicamente no llamaba la atención. Era perdón la expresión, un tío del montón. Más bien feo. Del montón para abajo. Ponme Isaías, por favor. Ponme Isaías 53:2, por favor. Pero fíjate qué tremendo. Para ahí. Fíjate qué tremendo. A pesar de que Jesús físicamente no era guapo, era una persona que tenía feeling. ¿O no? ¿Cuántos consideran que Jesús conectaba? Que Jesús llegaba, que Jesús tenía sintonía, que Jesús tenía mordida, que sabía llegar a la gente. Entonces Jesús tenía feeling, díganme sí o no. Pero no era guapo. Entonces feeling no significa belleza. Porque Jesús, lo vamos a leer ahora, no era atractivo físicamente. Tremendo. Pero sí era atractivo por lo que él llevaba dentro. Tenía feeling. Y lo tremendo era que Jesús era conocedor de que era una persona que tenía feeling, porque él mismo declara de sí mismo: a todos atraeré a mí mismo. Entonces, no era guapo, pero sabía del poder de atracción que residía dentro de él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces digan conmigo, Jesús sí tenía feeling, pero no era guapo. Entonces, escucha, Hollywood y la religión han presentado a un Jesús con ojos azules. Santo Dios, si era judío. No, árabe no, era judío. Son un poco diferentes, pero los rasgos muy parecidos, cierto. Era judío. Y Hollywood y los cuadros, los lienzos, las esculturas, las pinturas nos presentan a un Jesús con ojos penetrantes de azul mediterráneo, con una melena rubia. Tú ves esas películas de Hollywood y ves todos los discípulos con pinta de árabes israelíes, y el único con pelo rubio, ojos azules, es Jesús. ¿Por qué? Si era de la misma raza que ellos. Entonces mira lo que dice la Biblia.
subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca era su semblante. Jesús, su físico, su rostro, dice la Biblia que era como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, digan conmigo, esto es muy importante, le veremos, ver, digan conmigo, vista física. Digan conmigo, vista física. Le veremos, mas sin qué, sin atractivo para que le deseemos. La versión de la Biblia del lenguaje actual lo dice de la siguiente manera. Dice, como raíz tierna en tierra seca, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era ni atractivo ni deseable. O sea, Jesús, cuando él declara, a todos atraeré a mí mismo, no es porque él se creía guapo. Jesús no era Brad Pitt. Jesús no tenía el físico de George Clooney. Jesús no pensaba que él iba a atraer a todos a sí mismo por su físico, ¿verdad? Hay muchos hombres que dicen, yo tengo todas las mujeres que quiero a mis pies. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su... Aunque dentro luego están vacíos. Luego están vacíos por dentro. Solamente tienen una apariencia externa, un cascarón. Pero dentro no tienes nada. Pero Jesús era todo lo contrario. Estaba lleno de poder, de atracción. ¿Cuántos dicen amén? Pero por fuera, ¿cómo era? Dígalo. Era feo. Ponme la foto, por favor. Ponme la foto, Sebas. Mira. Mira. ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? Este de acá. El Jesús de la religión. El Jesús de los cuadros. El Jesús de las películas. El Jesús de la estampita, es una estampita. Es el Jesús de la estampita. El Cristo de la columna y no sé qué más. Es el Jesús que ha pintado la religión. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la religión pinta las cosas hermosas? Esas bellas esculturas que valen miles de euros, millones de euros, esas esculturas, esos cuadros preciosos, porque la religión necesita metérsele a la gente a través de los ojos. La religión necesita metérsele a la gente a través de los ojos. Por eso pintan ese Jesús. Pero díganme, ¿ese Jesús tenía pinta de judío? Si parecía sueco, santo Dios. Parecía un vikingo venido del norte. ¿Qué es lo de al lado? ¿Qué es lo de al lado? ¿Qué es lo de al lado? Es el físico tipo de un hebreo de la época de Jesús. ¿Eh? Sí, está un poco visco. Se ve que... sí, está un poco visco desde aquí. Para hacerlo menos atractivo todavía. Pero escucha, Jesús, ¿ustedes creen que físicamente a quién más se parecía? ¿Al de la izquierda o al de la derecha? Al de la derecha. Al de la derecha. Claro. Ese es el típico hebreo del tiempo de Jesús. Jesús más o menos tenía esa apariencia. O sea, a ver, mujeres, sinceramente, ¿os fijaríais físicamente en una persona así? ¿Verdad que no? Entonces, la Biblia dice que no era atractivo ni deseable, lo acabamos de leer. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una invención pura del hombre. ¿Vale? Sebas, ¿te ha dado tiempo a buscar una porción de película, por favor? El Sermón del Monte. Escucha, mira, Hollywood. Esto es Hollywood, no la Biblia, Hollywood. Mira. A ver, ¿aquí qué ves? Un hebreo. ¿Aquí qué ves? Otro hebreo. ¿Este quién es? Un hebreo. ¿Y este quién es? Un sueco.
¿Sí o no? ¿Te das cuenta Hollywood cómo representa a Jesús? ¿Por qué tenía que ser más guapo que otros si la Biblia dice que no tenía atractivo ni era deseable? Sigue, Sebas, por favor, sigue. Ahí, más cosas. Venga, sigue, más adelante. Ahí está, mírenlos todos, mira. He aquí un verdadero hebreo. He aquí un verdadero israelita. Otro, mira, Jesús, ¿por qué más guapo que todo? ¿Por qué? Sigue. Santo Dios, si parece Brad Pitt. ¡Qué fuerte! Entonces, escucha. Quiero leeros también, ¿dónde está la Biblia, Peshita? Aquí. ¿Cómo lo dice en esta Biblia? Dice, no tenía, fíjate qué tremendo, no tenía buena apariencia. O sea, que ni siquiera llevaba Armani. No tenía buena apariencia, ni esplendor. Lo miramos que no tenía buen aspecto y lo negamos. ¿Por qué? Porque a los judíos le pasó lo mismo que a los religiosos de hoy. Se le tenían que meter por los ojos. Claro, no vino como un rey esplendoroso lleno de oro. No vino en un caballo blanco con una armadura de oro. Vino montado en un pollino. Por eso lo negamos, dice la Biblia. Qué tremendo. Entonces, ¿se fijaron en qué? Estos benditos, ¿en qué se fijaron? En su aspecto externo, en el aspecto externo. Por eso le negaron, porque no era atractivo, porque no era deseable. Por eso le rechazaron. Entonces, digan conmigo, tener feeling no significa belleza. Y con ese versículo, pues también observamos, por tanto, que feeling no significa, digan conmigo, feeling no significa atracción física. Es decir, que alguien puede llegar a tener feeling contigo, pese a que tu aspecto externo no sea del agrado del otro. Que ni siquiera se parezca a lo que esa persona anda buscando. Es que no sé lo que me pasa. Yo estaba buscando uno rubio, alto, de 1,90, pero este chiquitín, gordinflón, tiene algo que me atrae. Aleluya. Y no sé, me siento atraído. Y lo ves por fuera y dices, vale. O sea, que está rompiendo con todos los patrones que nos hacíamos de la persona ideal que pretendíamos que compartiera. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué es lo que pasa, Juan? Cuéntame, hijo. Que está así. ¿Esto qué significa? Significa que ella se enamoró de mí por el feeling. Pero tú de él o ella de ti por el feeling, por la química. Era un don Juan. Qué bárbaro. Qué máquina. Qué bárbaro. Te felicito. ¿Qué has dicho? Oye, que está hablando de un amigo mío, ¿eh? Ya, se lo he entendido. ¿Que no qué? Vale, yo no lo voy a repetir lo que ha dicho yo. Los que estaban al lado lo han escogido, pero había así. Había algo dentro de Juan que te atraía. Amén. Okay. Me encanta. A ver, Juan, ponte de pie. ¿Sabes por qué? Escucha, ponme la imagen de Jesús. Es que he caído en la cuenta ahora. Mira. ¿Parece judío? ¿O no? ¿Parece hebreo? ¿Sí o no? ¿A que sí? Pues imaginaos, más o menos. Porque también eran cortos. O sea, la gente de aquella época no medía ni 1,80, ni 1,85, ni 1,90. 1,55, 1,60 como mucho. ¿Vale? Entonces, ¿tú cuánto mides? Mira, más o menos. ¿Vale? Gracias, Juan. Un aplauso para ti. Aleluya. Y un aplauso para la José que vio lo que había dentro.
Aleluya. Este hombre vale mucho. Este hombre vale mucho. Aleluya. Entonces, feeling no significa precisamente, por tanto, atracción física. El tener feeling, por tanto, va mucho más allá de lo que se puede ver y de lo que se puede tocar. Digan conmigo, ver y tocar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es feeling? Feeling es la chispa. Hubo chispa, ¿verdad? Hubo chispa. Feeling es la chispa que marca la diferencia. Digan conmigo, diferencia. Entonces, en una relación en la que existe feeling, esa relación se caracteriza por ser muy positiva, muy enriquecedora para ambos. Es decir, feeling, cuando hay feeling, el feeling lo que hace es añadir, sumar y aportar a la otra persona. Nunca le resta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escúchame bien esto, porque claro, he ido a buscar la definición de feeling. ¿Qué es feeling? No solamente la traducción, sino lo que significa la palabra tener feeling. Y feeling, escucha bien porque me ha llamado la atención, en la psicología se define el feeling, atentos a esto, como la percepción de las emociones. Repite conmigo, feeling es la percepción de las emociones. ¿Dónde están, según la Biblia, las emociones? ¿Dónde están? En el corazón del hombre. Corazón físico no, en el ser del hombre, en el centro de lo que es el ser humano. Emociones y pensamientos en el corazón del ser humano. Por tanto, las emociones son algo internas o externas. Internas, que luego las manifestamos externamente, pero las emociones son algo interno. Por eso, para percibir las emociones se necesita mucho más que tocar o ver físicamente. Se necesita lo que llamamos escudriñar, leer el corazón de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, significa tener una percepción más profunda, afinada e intensa. Es más espiritual que física. ¿Cuántos están de acuerdo hasta aquí? Ok, pero la palabra feeling tiene una definición más amplia. No es solamente la percepción de las emociones, sino también, escucha bien, el estudio de la sensibilidad interna. Qué fuerte esto. Tremenda definición. Estudio de la sensibilidad interna. Es lo que nosotros, tú y yo, conocemos como discernimiento. Discernir el corazón del hombre. Leer lo que tiene o lo que hay dentro de la persona. Digan conmigo, discernimiento. Entonces, entre otras palabras, el feeling es el don, es la habilidad y es el saber meterse en el corazón del hombre. Amén. Te pregunto, ¿sabía Jesús meterse en el corazón de los hombres? Por tanto, Jesús tenía feeling. ¿Ok? ¿Sabía Jesús percibir o leer las emociones de los seres humanos? Amén. ¿Sabía Jesús percibir y, como hemos dicho, estudiar o leer la sensibilidad interna de su prójimo? Amén. Por tanto, definitivamente Jesús tenía feeling. Feeling también significa atracción química. Y es la definición más acertada. ¿Por qué? Porque suele tener mucho más peso que otros rasgos o características, ya que influye, y escucha bien, no te pierdas, feeling también significa en cómo te ven la persona o las personas en cuestión. No solamente decir lo que tú proyectas, sino que lo que tú proyectas, cómo lo recibe la persona que está frente a ti. ¿Me estoy siendo claro? Amén. Es decir, feeling es lo que tú proyectas y cómo los demás reciben o perciben esa
proyección. Entonces, todo esto que acabamos de ver nos lleva a afirmar lo siguiente. Una persona, cuando tiene química, sabe conectar con la gente. ¿Sí o no? Tiene esa habilidad, tiene esa gracia. Y Jesús, a pesar de su apariencia física anodina, tenía química. Sabía llegar al corazón de la gente, ¿sí o no? ¿Vosotros qué pensáis? Claro que sí. Entonces, ¿por qué? Porque vemos que lo mismo Jesús conectaba con un publicano, conectaba con una ramera, conectaba con un fariseo, conectaba con un centurión romano, conectaba con una samaritana, una mujer que no era del pueblo judío, conectaba con los niños. Tremendo. Tremendo. El tema de los niños, ya sabéis que los niños tienen como una sensibilidad especial. Y cuando un niño normalmente se acerca a una persona que físicamente es fea, ¿qué hacen los niños normalmente chiquitos? ¿Se suelen qué? Asustar. ¿Sí o no? Pero los niños se acercaban a Jesús y no se asustaban, a pesar de que era feo. ¿Por qué? Porque tenía feeling, tenía química. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, los niños, fíjate qué tremendo, los niños tenían esa sensibilidad que también podían ver lo que Jesús tenía dentro. Y lo que Jesús, fíjate, ahí está la definición. Lo que Jesús proyectaba, los niños lo percibían. De lo que Jesús emanaba, los niños lo percibían y lo recibían. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nos tenemos que hacer como niños, dice la Biblia, para poder entrar al reino de los cielos, para poder entender, recibir y percibir lo que emana y lo que fluye y lo que sale del Cristo de la gloria. ¡Aleluya! No por la apariencia física. Entonces la religión ve esto, pero no entiende lo que había dentro del verdadero Jesús. Lo que fluía, lo que emanaba, lo que Jesús impartía a la gente. Que incluso siendo feos, los niños se acercaban a Él. ¡Aleluya! Parece Brad Pitt en una película de los 90. Santo Dios. Wow. Hubo otro, el apóstol Pablo. ¿Pablo qué era? Era hebreo, ¿no? Físicamente, ¿vosotros qué creéis? ¿Cómo era Pablo? Normalicho, era un judío. Y Pablo decía: me he hecho judíos con los judíos y me he hecho griego con los griegos, para al fin de todo ganarlos a todos para la causa de Cristo. Aleluya. Qué tremendo. Es decir, Pablo conectaba con el judío, Pablo conectaba con el griego, Pablo conectaba con todos aquellos donde tuvo el privilegio de viajar durante sus viajes misioneros, y conectaba con todos, porque de Pablo también emanaba algo poderoso. De Pablo emanaba algo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este es el fin, iglesia. El fin no es presentar a un Jesús guapo físicamente. Ni Jesús era atractivo, ni Pablo tampoco. Pero hay otra cosa más importante. Ni Jesús, cuando Pablo dice me he hecho judío con los judíos y griego con los griegos, no significa que Pablo se hizo al ambiente o se acomodó al ambiente de ellos. No significa que Pablo se hizo a las costumbres de los griegos. No, significa que Pablo se le supo meter al corazón de los judíos y al corazón de los griegos. Significa que Pablo supo ver la necesidad en el corazón del judío y en el corazón del hebreo y en el corazón del griego. Eso significa. Entonces ni Jesús ni Pablo se acomodaron ni al entorno ni al ambiente. Eso no es tener feeling. Feeling es leer el corazón del otro y con lo que tú llevas dentro ganártelo tú para la causa de Cristo. Eso es tener feeling.
Básicamente es eso. Y a muchos se les enseñaron a predicar atacando a la gente, menospreciando a la gente, lastimando a la gente, dañando a la gente, hiriendo a la gente, señalando a la gente. Para que lo entiendas, del estilo, imagínate un predicador: arrepentíos todos, generación de víboras, que ha llegado el día del juicio final y os vaya a pudrir todos en el infierno. ¿Eso es tener feeling o eso es rechazar a la gente? Eso es rechazar a la gente. Eso no es tener feeling, eso no es conectar con la gente. Ahora, ojo. Esto es un mensaje apocalíptico. Pero ojo, no confundir con una palabra correctiva o con una palabra dura que pueda predicar un pastor un domingo, o yo mismo, o una palabra de exhortación. Si tú te sientes ofendido o tú te sientes señalado o atacado por un mensaje de este tipo, un mensaje correctivo, es porque tú te sientes confrontado por esa palabra. Y eso es otra historia. Amén. Eso es otra historia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a muchos predicadores les enseñaron a atacar en vez de conectar. Vosotros todos habéis visto este pastor latinoamericano que fue invitado a un canal de televisión. Y va el hombre y lo primero que hace es: voy a sacar el trapo de inmundicia. Y saca la bandera del orgullo gay, ¿verdad? Esa bandera del arco iris, que el orgullo gay se ha adueñado, pero el arco iris no tiene nada que ver con el orgullo gay. El arco iris es una señal que Dios puso en el cielo, una señal de pacto, donde Dios hacía pacto entre él y los hombres para decir, después del diluvio, que nunca más iba a volver a caer diluvio sobre la tierra. Eso es el arco iris, una señal de pacto entre Dios y los hombres. ¿Qué pasa? El ser humano se apropia de las cosas. Y va este hombre, ¿lo habéis visto, no? Y va este hombre, ¿no lo habéis visto? Va este hombre y saca y dice: voy a poner ahora mismo un trapito aquí para tener los pies calentitos, y saca la bandera del orgullo gay y se pone a pisarla y dice, y el otro presentador, que resulta que era homosexual: ¿esto qué es? Me estás faltando al respeto. No, es que yo tengo la costumbre de poner mis pies a donde voy para pisar este trapo de inmundicia. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba pisando o pisoteando algo que para la otra persona era algo de valor, era algo simbólico. Yo les pregunto, ¿fue sabio o fue necio? Fue necio. Encima de todo, que te abren un canal de televisión para tener la oportunidad de aportar algo, de hablar según Dios, vas y haces la patochada esta. Entonces fue una patochada. Yo te quiero decir que yo no me siento representado por un tipo de pastor así, porque lo único que hizo fue atacar los sentimientos de otros. ¿Jesús atacaba los sentimientos de otros? ¿Jesús pisoteaba los sentimientos de otros? No. Jesús sabía que lo que llevaba dentro de él era mucho más grande, más poderoso y más fuerte y más influyente de lo que los otros podían traer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Lo que llevamos dentro es más poderoso que cualquier cosa que puede venir en contra de nosotros. Entonces no se trata de pisotear, faltar, menospreciar, humillar, no, sino de atraer con lazos de amor, dice la Biblia. Amén. Estoy seguro que a este bendito hombre nunca más lo vuelvan a entrevistar en un canal de televisión. Él mismo, por su falta de sabiduría, que hizo. Esto viene a cuento, porque después vamos a hablar en un ratito de abrirse las puertas. ¿Qué hizo este hombre? Se la cerró. Se la cerró. Algún canal de estos morbosos, de estos canales de rosa, lo invitará, pero ¿para qué? Para provocarlo y traer morbo, para pisotear más el evangelio todavía. Pero generalmente este hombre se ha cerrado las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces a este hombre seguramente pues lo enseñaron a atacar. Le enseñaron a crear malestar en vez de hacer sentir bien a las personas. ¿Jesús hacía sentir bien a las personas?
Fíjate si Jesús hacía sentir bien a las personas que mandó a los 5,000 que se recostaran para que se pusieran cómodos. Entonces Jesús hacía sentir bien a la gente. Pero los legalistas tienen un espíritu de condenación y de juicio. Y repito, no confundir un espíritu de condenación con una palabra que te incomoda. Eso es diferente. Ponme Mateo 9:36, por favor. Y al ver las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ojo. Ojo a la expresión al ver. Al ver. Ese al ver Jesús las multitudes, ¿fue algo físico o fue algo más profundo? Fue algo más profundo. Fue una percepción más profunda. Entonces, feeling también es empatizar. Cuando la Biblia dice que Jesús al ver la condición de las multitudes tuvo compasión de ellas, Jesús se puso en los zapatos de las multitudes. Por eso pudo sentir lo que ellas sentían y las vio desamparadas y dispersas. Digan conmigo, feeling es empatizar. ¿Por qué es empatizar? Porque la gente te tiene que ver a ti de acuerdo al aprecio que tú demuestras. ¿Qué demostraba Jesús? En este caso, ¿qué? Compasión. En otros casos, ¿qué demostraba Jesús? Comprensión. En otros casos, ¿qué demostraba Jesús? Amor. En otros casos, aceptación. Digan conmigo, aceptación. Entonces, qué tremendo tener química o feeling. A este bendito hombre de Facebook, por su necedad, se le cerraron las puertas. ¿En algún sitio de la Biblia se habla de que a Jesús se le cerraron las puertas? En ningún sitio. En ningún sitio. Entonces, vamos a ver este punto para ir cerrando la enseñanza de hoy. El tener feeling o tener química con la gente provoca que puertas que estaban cerradas, puertas que estaban selladas, se te abran de par en par para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ponme Génesis 41, por favor. Versículo 14. Aleluya. ¿Cuánto tiempo llevo, Miguel? Perfecto. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos, o sea, se puso se aseó el hombre, cambió sus vestidos, estaba en la cárcel y era un poco con zarapastroso, ¿verdad? Sucio, con falta de higiene, mudó sus vestidos y vino a Faraón, dice la Biblia. Y cuando José fue llevado delante de Faraón, ¿ustedes me pueden decir la religión que Faraón practicaba? ¿Qué religión practicaba Faraón? El panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es una idea, no es una religión, es más bien una idea religiosa y filosófica donde se cree que cada criatura existente es una manifestación de Dios. Una manifestación de Dios que toma forma humana, animal o vegetal. Para que lo entiendas, Faraón creía que las ranas eran diosas. Animal. Faraón creía que el río Nilo era un dios vegetal. Y Faraón creía que él mismo era un dios humano. Eso era el panteísmo. Y creyendo esto, hace llamar a José a su presencia. Y José, que conocía el culto que practicaban los egipcios, porque había estado durante años en la casa de Potifar, y sabía la práctica pagana que tenían esta gente, con eso vosotros conocéis, ¿no? Algunos dioses egipcios, ¿no? Con cuerpo de hombre y rostro de animal, ¿verdad?
el dios Sol, el dios Ra, Horus, Osiris y todos estos dioses paganos. José, conociendo esto, ¿qué le dijo a Faraón? Faraón, ¿sabes qué te digo? Yo contigo no quiero saber nada, porque tú eres un inmundo, tú eres un pecador, Faraón, y tú te vas a pudrir en el infierno como no te arrepientas, Faraón. Faraón, eres una rata de cloaca, ni me toques porque me contaminas. ¿Eso fue lo que le dijo José a Faraón? No le dijo eso. No le dijo eso. ¿Por qué? Porque si le dice eso, ¿qué pasa en aquel momento? Lo hace ejecutar ahí mismo, seguro. Ahí mismo lo hace ejecutar. Lo quita de en medio, lo borra de la faz de la tierra. ¿Qué hace José? José le dice a Faraón. Por eso José es tipo de Cristo, al igual que David. Dios el Creador te ha dado un sueño y yo lo puedo interpretar. Y si tú haces esto que yo te... Hay que tener, escucha, hay que tener... O sea, Jesús hablaba como ¿qué? Como quien tenía autoridad. Hay que tener narices para decirle a Faraón, haz lo que yo te voy a decir. ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando José? Al hombre más poderoso de la tierra en aquel momento. O sea, hay que tener un temple para atreverse a decirle al rey, al gobernador, al señor más poderoso de la tierra en aquel momento, escucha lo que te voy a decir. Y si tú haces lo que yo te digo, entonces Egipto no se va a hundir. Hay que tener, es decir, no, hay que saber quién es uno en Cristo Jesús. Hay que tener una identidad clara para poder hablar así. Y José sabía quién era y sabía el respaldo con el que contaba. ¿Cuántos dicen amén? Y José va y le dice esto: y si tú haces esto, yo te garantizo a ti que Egipto no se hunde. Tremendo. Ponme Génesis 41, 37 al 44. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Fíjate, aquí cerramos el bucle. Abrimos con esto y ya cerramos con esto. 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. ¿Cómo lo sacaron de la cárcel? Digan conmigo, apresuradamente. Y ahora de la cárcel a gobernar la casa de Faraón. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Santo Dios. O sea, por todo lo que tú digas, José, o sea, tu palabra son, José, son leyes, son decretos. Y lo que salga de tu boca, por eso se gobernará mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Sigue. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, reconocimiento de autoridad. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. ¿Cómo venía de la cárcel? Salía zarapastroso, se cambió, se puso algo mejor. Pero Faraón le puso todavía algo mejor todavía. Y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y el último. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Faraón básicamente? Digo, José, perdón. ¿Qué hizo José? José leyó el corazón de Faraón. Le llegó a lo que más amaba. ¿Qué era lo que más amaba Faraón? Egipto. Su nación, su imperio, su país. Y José
llegó a su necesidad y supo metérsele. Y no solamente supo metérsele al corazón de Faraón, sino que también supo ser solución. Porque le interpretó el sueño. Cuando él le dice, haz lo que yo te voy a decir, es que él estaba siendo solución para Faraón. Entonces se le metió y le dio el consejo. Digan conmigo, hubo química. ¿Y qué ocurrió? Digan conmigo, ¿qué ocurrió? Resumiendo, ¿qué ocurrió? Cuando aquí vemos que Faraón le dice, si tú no hablas, nadie gobernará, nadie se moverá, nadie hará nada, sino solamente a tu palabra. Y solamente sobre Egipto, solo yo seré mayor que tú. ¿Qué está ocurriendo aquí? Hemos dicho que a este hombre se le cerraron las puertas. ¿Qué está ocurriendo con este José? Se le abrieron las puertas de par en par de Egipto entero. De par en par. ¿Por qué? Porque supo tener feeling con una persona que tenía autoridad. Qué tremendo. Escucha. Fuerte esto. Porque Faraón mismo, que era un inmundo, que era un pecador, que era un inconverso, Faraón mismo se encargó de abrirle las puertas a José, el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Un hijo de Dios, mejor dicho. Yo diría que eso es alucinante. Tú pensarás, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues mucho. Porque si tú tienes habilidad, y tienes feeling, y tienes gracia, y tienes sabiduría para conectar, algún faraón con autoridad vendrá y te abrirá las puertas de par en par. Del país, de la nación, de la empresa, de lo que tú estás esperando. Pero en el nombre de Jesús, los inmundos te van a abrir las puertas si tú sabes conectar con ellos para la gloria de Dios. Aleluya. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿tú puedes creer esto? Los legalistas dirían, si algún legalista me está escuchando, diría herejía, herejía, herejía. No, revelación, revelación, revelación. ¿Por qué? Porque esto no es renunciar. Algunos dirán, wow, mira a un mundano le está abriendo las puertas. Y ahora, esto no es renunciar a tus principios. José no lo hizo. Jesús no renunció a sus principios. Pablo no renunció a sus principios. Y a todos se le fueron abriendo las puertas de par en par, sí o sí. Tampoco se acomodaron o se adaptaron a este mundo, sino más bien supieron relacionarse e introducirse para que a la postre, ¿quién se viera beneficiado? El reino de los cielos. Por eso que todo se haga para la gloria de Dios y para el beneficio del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen aleluya? Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. Quiénes somos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones.
Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. BethsaidaMap.com, nuestro punto de encuentro.